Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar esta clase de hoy. Estamos estudiando el tema de la santificación. La santificación. Y como siempre yo hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? ¿Sí? ¿O no? Bueno, yo lo que hablaba en la clase, para hacerles un poco de memoria, es que es común escuchar mensajes acerca de temas variados, pero muy pocas veces escuchamos mensajes acerca de la ley de Dios, de la ley de Dios. Y nos introducíamos a la ley de Dios porque mencionaba de que el término santidad y el término santificación comúnmente en las iglesias se limita a la parte externa, a lo que podemos ver, a lo que se puede fingir, pero eso no es el todo de la santidad, no es eso. Y decía yo que podemos pasar años y años y años hablando acerca de la santidad, adorando a Dios porque Él es santo, porque yo creo que todos creemos que Dios es santo, ¿verdad? Amén. Todos sabemos que Dios es santo, pero la pregunta importante de todo esto es, ¿qué es lo que hace a Dios ser santo? ¿Sí? Entonces, en la clase pasada nos introducimos a los mandamientos, que son la ley moral de Dios, y estuvimos leyendo qué es lo que dice los 10 mandamientos. Y yo mencionaba que para entender la santificación y el proceso de la santificación, se requiere entender a dónde está la santidad de Dios. Y decía que lamentablemente, hermanos, como pasa el tiempo, podemos escuchar muchos predicadores hablando de santidad, hablándonos de la importancia de la santificación, porque Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, y podemos pasar años adorando a Dios y escuchando que Él es santo, cantando que Dios es santo, diciendo que Dios es santo, pero sin saber ¿por qué Dios es santo? Conocemos las palabras santidad, conocemos las palabras santificación y podríamos tener tal vez una pequeña idea de lo que es eso, pero la realidad es que llegamos a la conclusión de que no sabemos mucho acerca de lo que contiene la santidad. Por eso la pregunta que yo hacía era, ¿qué es lo que hace a Dios un ser santo? ¿Dónde probamos la santidad de Dios? Y culminaba en la clase anterior diciendo que la única razón por la cual conocemos el concepto de la santidad, la única forma por la cual nosotros podemos comprender que Dios es un Dios santo es cuando encontramos su ley. Amén. Es cuando encontramos su ley. Es por medio de sus mandamientos, por medio de sus decretos, sus estatutos, que podemos comprender el significado de lo que es santidad y podemos comprender qué es pecado. Lo único por lo cual nosotros sabemos que algo es pecado es porque está en contra de la ley de Dios. Y cuando estudiamos la manera en la que Dios se revela y Él revela su carácter a través de su ley, estableciéndole al hombre el estándar de una vida de rectitud, de pureza y de piedad, es que comprendemos que su ley es la mayor expresión de pureza.
Podemos caer en el error, porque yo he escuchado muchas pláticas de personas que hablan acerca de la ley de Dios, y eso lo enseñé en las clases pasadas, de que se le llama antinomianismo, que es un cierto desprecio a la ley de Dios. Es como, sí, eso es del Antiguo Testamento. Y ojo, jóvenes que están aquí, me alegra tenerles aquí, debemos tener mucho cuidado con menospreciar la ley de Dios. No podemos tenerla como algo sin importancia, como que si fuera algo del pasado, porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Debemos tener mucho cuidado con esa actitud. Muchísimo cuidado. No podemos tener una actitud despreciativa a las palabras salidas de la misma boca de Dios. Ojo con eso. Mucho cuidado. Porque después de esta clase usted verá que según la exigencia de la santidad de Dios en su ley para el hombre, ninguno de nosotros tendría la más mínima oportunidad de tener acceso a su gloria o a su santidad. Cuando entendemos lo que hay detrás de la ley de Dios, vemos lo necesitados que somos del perdón de un Dios grande y misericordioso. Pero su ley sigue siendo para nosotros las instrucciones a seguir para proyectar su santidad a través de nuestras vidas. Y quiero que hagamos una pequeña oración antes de iniciar. Oramos al Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Oh Señor, vamos a estudiar tu ley. Queremos conocer un poco acerca de tu santidad. Señor, reconocemos que no somos representación de la santidad, que nuestra aparente vida recta está descubierta ante la refulgente luz de tu santidad. Nuestras vidas pueden ser una apariencia piadosa, pero es traspasada por la profundidad de tu santidad. Nos hace sentir lo que somos, unos pecadores humillados delante de ti que conocen su necesidad de ser perdonados por tu divina misericordia. Purifícanos constantemente, porque no podemos permanecer puros sin pecado en este cuerpo y esta naturaleza de maldad. Ayúdanos a luchar y a poder vencer, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 9, versículo 10. Deuteronomios capítulo 9, versículo 10. ¿Lo tenemos? Deuteronomios capítulo 9, versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor como está escrita. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Amén. Yo mencionaba en las clases anteriores que para que alguien se convierta en experto de una profesión, y mencionaba el oficio de albañil y de mecánico, decía que esta persona, para que se convierta en un experto, debe tener a alguien experto que le enseñe. Amén. Que le dé las instrucciones respectivas para que aprenda a ser un profesional en su trabajo. ¿Sí? Argenito está aprendiendo mecánica y sé que él debe de tener un maestro excelente que le enseñe mecánica. Porque si no, él va a ser un mecánico de esos ahí, para la soda. Es necesario de que alguien tenga un maestro
que le dé instrucciones correctas para que pueda entender hacia dónde debe ir para ser profesional. Debe recibir instrucciones precisas. Igual como un albañil, debe saber enseñar y saber dar conocimientos para que el otro entienda cómo realizar el trabajo. Y la práctica de ese conocimiento aprendido es lo que muy probablemente nos convertirá en buenos albañiles y en buenos mecánicos. La práctica de ese conocimiento que se adquiere es una experiencia que se va forjando y se convierte en algo cotidiano hasta que se es un profesional. Esto pasa en todas las profesiones. Y mencionaba que de la misma manera es la santidad. Nosotros necesitábamos recibir instrucciones. Y dije que la iglesia tiene el privilegio de haber recibido las instrucciones de la santidad misma. Porque Dios es la santidad misma y Él da las instrucciones que se deben seguir para buscar la santidad. Amén. Y por esa razón llegamos a los 10 mandamientos. Tenemos la dicha de recibir instrucciones perfectas para la guianza, la santificación. Solamente en esta ocasión, aquí en estos versículos que acabamos de leer, encontramos a Dios, la santidad misma, escribiendo las instrucciones que su pueblo debe seguir para proyectar su santidad. Mencionaba en la clase pasada que la única manera que podemos entender en qué debemos ocuparnos para crecer en santificación es conocer, escudriñar y practicar la ley santa de Dios. Amén. En ella encontramos el conocimiento y ejecutando ese conocimiento ganamos la experiencia en cada pequeño triunfo de lucha vencida. Eso es crecer en santificación. Eso es crecer en santificación. Y vamos a repetir lo que Dios escribió en esas tablas. El primero fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo fue: no te harás ídolos ni los adorarás. El tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto: santificarás y guardarás el día de reposo. El 5: honra a tu padre y a tu madre. El 6: no matarás. El 7: no cometerás adulterio. El 8: no hurtarás. El 9: no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Y número 10: no codiciarás. Hermanos, mencionaba en la clase anterior que es admirable cómo Dios pudo someter todo indicio de pecado en esas pocas palabras. Todo pecado que usted se pueda imaginar está contrarrestado en esas palabras. Es maravilloso detenernos a ver la ley de Dios. Y es para mí sumamente asombroso que Dios encapsuló, sometió y encadenó todo origen de pecado en tan solo esas pocas palabras. Es absolutamente impresionante cómo Dios encapsuló la perfección de su santidad en esos 10 mandamientos. Yo hablaba de que nuestra santificación tiene como meta llegar a ser un varón perfecto. ¿Se acuerdan? A la estatura de la plenitud de Cristo. Él es la meta, Cristo. Él es el modelo, Cristo. Decía que nosotros no debemos compararnos con los demás para medir nuestra santificación,
Debemos compararnos con Cristo. Amén. Con Cristo. Mencionaba que ya eso en sí debería evitarnos centrar nuestra mirada en los demás hermanos, porque si hacemos eso nos van a sobrar palabras de crítica. Y ese es un pecado que debemos vencer en el proceso de nuestra santificación, porque ese espíritu de crítica solo lo arrulla el egocentrismo, solo lo estimula el orgullo, a tal grado que nos convertimos como cuando vemos a los demás y los examinamos y vemos que no son tan santos como nosotros. Entonces eso nos hace así hincharnos como el pez sapo. ¿Sí? Creemos en una santidad aparentemente que nosotros tenemos que el otro no tiene. Amén. Ese es un espíritu de chumpe, en buen salvadoreño, ¿verdad? Que se infla, solo es pluma. Pero cuando pasa por el agua caliente y se le quitan las plumas, da risa porque tenía las patas secas y era más pescuezo que pechuga. Eso pasa cuando tratamos de ver santidad en el otro y vemos que aquel es menos santo que yo, pero no nos hace entrada la palabra de Dios y nos alumbra nuestro propio pecado. Eso es lo que pasa. Entonces, la santidad, hermanos, no es apariencia, la santidad no es ser irreprensible, de que nadie tenga nada que decir de mí. Eso no es santidad. ¿Por qué? Porque puedo tener una vida oculta, puedo tener una vida de apariencia, puedo aparentar decencia, ser alguien aparentemente intachable por fuera ante los demás, pero por dentro puedo estar con muchos pecados en mi interior. La santidad no es solo lo externo, la santidad no es ser religioso, no es tener una vida de rutina religiosa. Es que yo voy a los domingos, colaboro, canto, doy ofrenda, diezmo y escucho la palabra del Señor. Eso no es crecer en santificación. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, ¿cómo es crecer en santificación? No debemos confundir la comunión en la iglesia con el crecimiento de santificación. Entonces, ¿qué es crecer en santificación? Para crecer en santificación debemos tener claro cómo Jesús explica la santidad. Cómo Jesús explica la manera en la que Dios es santo y Dios evalúa la santidad. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 5, 27. Mateo capítulo 5, 27. 5, 27. Aquí vamos a encontrar a Jesús enseñando la santidad de Dios en el séptimo de los mandamientos de su ley. En el séptimo, ¿lo tenemos? Sí. Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento es? El número 7, ¿verdad? Vaya, veamos cómo Jesús explica la santidad de Dios y cómo Dios evalúa en su santidad el pecado. Versículo 28 de Mateo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está explicando cómo es vista la santidad de Dios en uno de sus mandamientos.
Y quiero que le pongan atención, jóvenes. Jesús explica la trascendencia de la profundidad de la santidad de Dios en ese mandamiento. Porque dice cualquiera que mira. No es que comete el acto. Dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya es culpable del pecado. Ya es culpable del pecado. Ya es transgresor de la santa ley de Dios. Aquí podemos ver el escáner de la santidad de Dios en el hombre. Y no comienza con el acto realizado. Comienza con la vista. Comienza con la intención. Comienza con el pensamiento. Ahí ya somos culpables de pecado. Ya somos culpables de pecado. Y quiero hablar de un serio problema que tenemos nosotros los cristianos. Escúchenme. Tenemos un problema nosotros los cristianos, no es la gente del mundo. Somos nosotros. Y quiero dejar claro, hermanos, que somos los cristianos los que tenemos este problema. No son los inconversos del mundo. A nosotros se nos ha enseñado a minimizar la santidad de Dios en algunos pecados y a maximizar la santidad de Dios en otros pecados. ¿Cómo así? Le voy a dar un ejemplo. El pastor en el domingo pasado estuvo enseñando acerca de uno de los pecados de los 10 mandamientos. Y él hablaba de que hay un mandamiento que comúnmente se está rompiendo, transgrediendo, y es el no matarás. Y escúcheme esto. Creo que este es el ejemplo perfecto, porque nos va a alumbrar cómo tenemos una muy mala forma de ver el pecado. Cuando mi papá estuvo predicando acerca de la violación del 6º mandamiento, que es no matarás, él trajo al ejemplo de esto el pecado del aborto. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí? Bueno, y quiero mostrar este ejemplo, no presentando este ejemplo como algo sumamente pecaminoso, sino que quiero que veamos el problema que nosotros como iglesia tenemos. Podemos estar maximizando algunos pecados ante la santidad de Dios, pero minimizando otros pecados. Podemos hacer celoso a Dios de sus mandamientos en algunos, pero en otros lo vemos muy tranquilo. El pastor enseñaba acerca del aborto y nos enseñaba la gravedad de ese pecado. Hay personas dentro de la comunidad cristiana que a una muchacha que ha cometido ese pecado le descargarían sobre ella toda la santidad de Dios para hacerlo sentir cruel y miserable. Una persona que en este planeta no debió haber cometido ese pecado tan atroz. Les hierve la sangre en contra de las muchachas que han pasado por un proceso por ahí a causa de la supuesta santidad de Dios. Y aquí voy. Somos tan hipócritas que podemos sentir tanto aborrecimiento por una persona que comete un pecado, pero nos hierve la sangre, y cuando se trata de nuestros pecados no nos hierve la sangre, ni tampoco sentimos ese aborrecimiento por nosotros mismos. Porque podemos ver a una persona que pasó por un proceso, por ejemplo, de un aborto, pero no nos causa el mismo aborrecimiento cuando nosotros no honramos a nuestros padres. ¿Me doy a entender? No, pero es que somos tan pecadores porque justificamos nuestro pecado y hacemos la comparación. No, es que no se compara el uno con el otro. Les hago una pregunta.
¿Será que cuando Dios estaba con Moisés en ese monte, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve a buscarte un pedazo de tabla de madera porque el mandamiento que te voy a dar no es tan santo? Y tiene un poquito menos de santidad, por eso lo voy a escribir aparte. ¿Será que Dios limita su santidad en sus mandamientos? Unos son pequeños, otros son grandes. No. La santidad de Dios es perfecta y justa, de la misma magnitud en todos los mandamientos. Dios llama pecado a lo que es pecado, porque Él es santo. Amén. Somos nosotros los que estamos corruptos, corrompidos, que creemos que hay pecaditos leves y otros son enormes delante de la presencia de Dios. Aunque Dios haya escrito su ley de la misma manera, en la misma tabla de piedra, y aunque Dios no haya cambiado su dedo cuando escribió ese mandamiento. La santidad de Dios fue fundida en cada uno de los mandamientos. Cuando nosotros vemos que Jesús está explicando el hecho de pensar, ahí somos culpables y pecadores, véalo. Si nosotros pensamos de una u otra manera no honrar a nuestros padres, ya somos culpables. Si nosotros pensamos en nuestra mente cierto pensamiento de codicia, ya soy culpable. Si yo pienso en mi mente, pero no lo externo, algo en contra de mi hermano, ya soy culpable de el mandamiento número 9. ¿Me doy a entender? No solo podemos ver al asesino como un gran pecador, debo verme yo en la ley de Dios. Amén. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos sentir tanto desprecio por una persona que ha pasado un aborto, por ejemplo, y no sentir el mismo desprecio por nosotros mismos cuando vemos y codiciamos lo que no nos pertenece? Piense esto, porque este ejemplo es ejemplo perfecto para que entendamos. Escúcheme estas preguntas y póngame atención. ¿Cuántos abortos necesita una muchacha para sufrir todo el peso de la culpa de su pecado? 1. Y esa persona va a sufrir el peso de su culpa. Y solo Dios puede sanar esa herida. Solo Dios puede restaurar ese corazón y puede limpiar con ternura ese pecado. Solo Dios puede curar esas heridas. Pero díganme, escuchen, ¿cuánta culpa sentimos nosotros por volar lengua de un hermano? Piénselo. Se lo voy a decir así para que suene más bíblico, más teológico. ¿Cuánta culpa cree que siente aquel que levanta falso testimonio? Y sí, hermanos, me refiero a aquel que se acerca a decirle, fíjate que me di cuenta que dicen él. ¿Cuánta culpa le ve usted a esa persona? ¿Puede entender lo pecaminosos que somos? ¿Será que Dios restringe su santidad en el falso testimonio, pero maximiza en no matarás? No. Fueron escritos con el mismo dedo. Amén. Ahora les hago otra pregunta. Como cristianos que somos, ¿quién creen ustedes que será perdonado y limpiado por sus pecados? ¿Aquel que siente el peso de la culpa de su pecado o aquel que se deleita y disfruta cometer su pecado sin ningún tipo de culpa? Amén. No siente mucha culpa porque no es tan grave pecar con ese mandamiento.
no es tan grave como no matarás. ¿Creen que Dios está jugando con su santidad en los mandamientos? No. Dios estableció la perfección de su santidad en cada mandamiento. Ahora piense, hermanos, ¿será que si Dios detesta a los que pecan contra Él violando el 6º mandamiento, a los que pecan violando el número 5, ese es más llevadero? ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Será que a ellos Dios les da la razón? Porque pues sí, ellos son hijos que tienen más compromisos y compromisos más fuertes, por eso sus papás deben de entender. ¿Será que Dios piensa así? Cuando Dios escribió su ley dijo, hónralos a tu padre y a tu madre. No hay justificación. Y si no lo haces, te es pecado. Amén. ¿Será que Dios limita su santidad para algunos pecadillos? Porque no es lo mismo aquel que mata como aquel que dice, ay hermano, si solo es una plática. Y sacan las 20 botellas de veneno en contra de su hermano. Pero eso es lo que yo estoy viendo. Que tenemos ese problema, que no sentimos el mismo aborrecimiento por nuestro propio pecado. Esta es una plática de confianza, ¿verdad? Cuando son descargas de veneno en contra del hermano. Pensamos que el otro pecado es mucho más grande y que Dios no lo ve con la misma santidad. Estoy tratando de direccionarnos a la comprensión clara de lo que tenemos en el decálogo. Y mi deseo, hermanos, es que puedan ver a Dios en esa ley. Mi deseo es que puedan contemplar a Dios en esa ley. Estamos estudiando su palabra. Estamos estudiando el estándar de rectitud. Estamos viendo la perfección que Dios le traza al hombre, la línea trazada de la santificación. Cuán profunda, cuán honda, cuán perfecta, plena, sublime y gloriosa es su santidad. ¿Puede verlo? Si usted quiere hablar de santidad, si usted quiere hablar de ser santo, si usted quiere enseñar la verdadera santidad, debemos escudriñar, atesorar y practicar la santa ley de Dios. Ahí podemos ver el estándar de la santidad de Dios para el hombre. El próximo domingo seguiremos hablando de la ley. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor nos bendiga.